Hoy nos acompaña don Juan Francisco Juliá, es doctor ingeniero agrónomo y catedrático de Economía Agraria de la Universidad Politécnica de Valencia, de la que también fue su rector entre 2005 y 2013. Está considerado como una de las referencias de la Universidad Española en la formación, los estudios y la investigación en cuestiones de cooperativismo y empresa agroalimentaria. Señor Juliá, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a hablar, entre otras cosas, con usted de economía social. Dígame si a su juicio estas son las claves que la definen. Le voy a leer. Antepone las necesidades de las personas frente al beneficio económico. Fomenta la responsabilidad social, el desarrollo a escala local y el respeto medioambiental. Pone en práctica valores como la equidad o la solidaridad mutua. ¿Es eso? ¿Añadiría usted algo más? Bueno, yo añadiría algo que resume precisamente eso que acaba usted de decir, que por supuesto lo suscribo plenamente. La economía social es sobre todo la economía de rostro humano. Es la economía que pone en el centro a las personas y el servicio a la sociedad. Es decir, la economía social es una forma de hacer economía que desde luego coincide plenamente con lo que hoy la Unión Europea habla de avanzar en el concepto de una empresa social, una empresa que no solo se debe preocupar por mejorar las rentas del capital, sino sobre todo por dar servicio a los socios, a los ciudadanos, y también, lógicamente, responder al interés general de la sociedad. Y yo creo que eso lo hace perfectamente la economía social, y por eso hoy está de plena actualidad y es, de alguna manera, objeto de atención por el mundo universitario, el desarrollo de las diferentes fórmulas que conforman las formas de hacer empresa desde lo que hemos definido como economía social. Pero por encima de todo, señor Juliá, usted define la economía social como la actividad económica al servicio de las personas. Es decir, economía con, para y de las personas. Sí, sí, efectivamente. Por eso es la economía del rostro humano, porque en el centro de toda la actuación están las personas. Es decir, la economía social está pensando en que a lo primero que debe dar satisfacción son a las personas que, bajo principios de ayuda mutua, de la solidaridad, de la cooperación, conforman una iniciativa empresarial o organizacional de otro orden, que son sus socios, miembros, pero también respondiendo al interés general. Y en este sentido, efectivamente, lo primero, claramente, en las empresas de economía social son las personas. Desde siempre, tengo entendido, señor Juliá, desde el inicio de su carrera académica, usted se ha preocupado muy especialmente de ver cuáles han sido las claves que han llevado al éxito a esas empresas de cooperativa. Yo no sé qué deberíamos aprender en esta latitud en la que nos encontramos, qué deberíamos aprender los países mediterráneos del éxito de las cooperativas del norte. Bueno, pues ciertamente, desde que acabé mis estudios universitarios, esta fórmula empresarial me interesó. Empecé a estudiar para conocer cuál era su nivel de desarrollo, en primer lugar, como no, en nuestro país, pero también luego viendo experiencias donde estaban los casos, digamos, más exitosos de grandes grupos cooperativos, especialmente agroalimentarios, y analizar las causas de esto. Y fundamentalmente, yo creo que ha sido el que han tenido muy claro que son empresas de base social, pero que tienen que competir en un mercado global, abierto, y que por tanto no pueden renunciar a estrategias que siguen las empresas para afrontar los retos que supone la globalización y un mercado abierto. Y en este sentido la dimensión era un factor importante, igual que estrategias, digamos, de gobernanza que se corresponden lógicamente con empresas que pretenden internacionalizarse, diversificar su actividad y en definitiva competir, como digo, en un mercado global y abierto. De eso vamos a hablar un poquito más tarde. Pero tampoco podemos olvidar que la cooperativa es una empresa, desde luego, ya hemos hablado, es una empresa o es un tipo de empresa que tiene a las personas en el centro de su razón de ser, pero es una empresa que también ha de ser competitiva, Hay una frase de Michael Cook, de la Universidad de Missouri: son empresas con causa en las que hay que afrontar los retos preservando su identidad y principios como valores que nos conducen a una sociedad más sostenible. ¿Y cómo se equilibra
todo eso, señor Juliá? Bueno, ciertamente esto es algo con lo que coincidimos plenamente con el amigo Michael Cook. Tuvimos el enorme privilegio de tenerlo pues, hace un par de años aquí en Valencia, en un workshop internacional organizado por la Cátedra de Economía Social, Cajamar UPV. Y bueno, Michael hablaba de que las cooperativas efectivamente son empresas con causa. Y lo decía en el sentido de que son empresa en primer lugar, por tanto no puede renunciar a ninguna de las estrategias que permiten a las empresas competir, pero es una empresa con causa y por tanto esa causa es no alejarse de los valores y principios que le dan el sello de identidad. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues de alguna manera, evidentemente, afrontando los retos que supone el mercado, pero sin perder identidad. Y no se pierde identidad siempre que se preserven los valores y principios que inspiran el mundo de las cooperativas. Yo creo que eso hay buenos ejemplos de grandes compañías cooperativas que se han convertido en las líderes en los sectores en los que actúan, el sector lácteo, el sector hortofrutícola, a nivel global, y han conseguido hacerlo compitiendo, evidentemente, con muchísima eficiencia para poder ser líderes en un mercado global y abierto, pero sin perder las señas de identidad que las identifican como sociedad cooperativa. Y eso se hace con una atención muy especial a lo que son los valores y principios cooperativos. También hay una frase con la que usted se identifica del intelectual francés Thierry Jantet. Decía que hay que acudir a lo global desde lo local, apadrinando el vocablo glocalizar, que es universalizar lo local, es decir, sumar siempre y no restar. Sí, efectivamente, uno de los atributos que tiene frente a otro tipo de empresas la empresa cooperativa es que, primero, tiene una mayor resiliencia en las resistencias ante la crisis y menos riesgo de deslocalización. ¿Por qué? Porque tiene desde su origen, por la fórmula societaria, que de alguna manera vuelvo a decir que el eje central son la defensa de los intereses de las personas que la conforman, de sus socios o miembros, y luego del interés general. Hay que decir que evidentemente esos socios o miembros residen en un territorio y eso hace que tengan un mayor compromiso y arraigo territorial. Yo creo que esto es algo que hay que poner en valor, eso es algo pues que determina algo que a mí me llamó mucho la atención, un informe que leí hace un par de años, que yo a mis alumnos les relato siempre en mis clases de economía social, y es el de una consultora internacional, Dave Grace Associates, que la Secretaría de Naciones Unidas encargó un informe para que viera cómo estaba el índice de progreso social en los países en el mundo más avanzados y, por otro lado, el grado de desarrollo cooperativo de esos países. Y vimos pues, que entre los países que mejor índice de progreso social tienen son también aquellos donde hay un mayor desarrollo de las empresas cooperativas en su economía. Y eso es debido precisamente a eso, porque estas cooperativas son mucho más resilientes ante las situaciones de crisis, tienen más compromiso territorial, promueven más un desarrollo endógeno en el territorio y, en definitiva, luego también su atención por las personas. Hay una mayor proximidad y alineamiento con muchos de los hoy tan conocidos objetivos de desarrollo sostenible, esos 17 objetivos del 2030 que Naciones Unidas quiere que hagan suyo los estados, pero también las empresas y, en definitiva, toda la sociedad. Y yo creo que eso, en definitiva, es lo que hace pone en valor a la empresa cooperativa frente a otro tipo de fórmulas empresariales. ¿Cuál es el peso de la economía social en la economía de las regiones? Se lo pregunto porque tengo aquí un dato. Tengo entendido que 6 de cada 100 empresas o entidades del sector privado de la economía española pertenecen a la economía social, pero el reparto es muy desigual según la región o la autonomía en la que nos fijemos, ¿no? Sí, es cierto, pero en todo caso en lo que llamamos economía social de mercado, es decir, la que actúa en el mercado brindando bienes y servicios y, por tanto, financiándose de alguna manera de actividades que desarrolla orientadas al mercado, estaríamos hablando en torno del 10% del Producto Interior Bruto. Ciertamente es una cifra ya que testimonia la enorme significación económica y social que tiene la empresa cooperativa en nuestro país. Pero es verdad que hay territorios donde ese peso es mucho mayor, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del País Vasco, donde su primera corporación industrial, que es una de las mayores de España, que es el Grupo Mondragón, es líder, pero también vemos sectores donde
la economía social, territorios y sectores se ha posicionado muy bien. El mismo crédito, y estamos una entidad que es Cajamar, pues que es una entidad que está entre las 10 mayores del país y es una fórmula de economía social. Si hablamos del sector hortofrutícola, pues también nuestra primera exportadora hortofrutícola desde hace muchos años es un grupo cooperativo. Nuestra primera compañía de exportación de aceite de oliva también es un grupo cooperativo. Es decir, están en algunos territorios muy implantadas, en algunas provincias especialmente, es decir, Almería, por ejemplo, pues hoy no se entendería muy bien el desarrollo impresionante que ha tenido la agricultura almeriense si no fuera también con el enorme aporte que ha significado el contar con empresas de los propios productores, como han sido cooperativas y otro tipo de asociaciones que han puesto en valor, lógicamente, la producción hortofrutícola almeriense. De la misma forma, pues en el caso como decíamos, del País Vasco, pues de forma muy acusada su cooperativismo industrial, en este caso liderado por el Grupo Mondragón, pues ha significado que sea una de las economías que más ha sostenido su tejido industrial incluso durante la crisis, que mejor la ha resistido, que esto es también otra de las cosas que hablábamos antes, la resiliencia. El País Vasco ha sido una de las regiones españolas que menos ha padecido la crisis, o que ha sabido afrontarla mejor, por varias circunstancias. Una de ellas, desde luego, que marca una diferencia con el resto del territorio, es el enorme peso que tiene en su forma de desarrollar la actividad económica el mundo de las cooperativas. Yo creo que esto es importante y hay que decirlo. Hay otro país que es un referente, es Nueva Zelanda, por ejemplo. El índice de progreso social en el año 2014, de este informe que señalaba antes, de David Grace Associates, pues era Nueva Zelanda el país que tenía mejores indicadores de progreso social. Pero es el país que el mayor peso tiene las cooperativas, tanto en participación en la actividad económica, como en participación en términos de empleo, como en participación de socios o miembros de cooperativas respecto al total de la población de este país. Bueno, yo creo que eso es un buen ejemplo de que el tener un desarrollo dentro de nuestra economía, de empresas de economía social como son las cooperativas, pues ayuda a tener un país en unas condiciones de progreso social destacables. ¿Cuáles son, a su juicio, los retos a los que se enfrentan las empresas de economía social a corto o medio plazo? Yo no sé, señor Juliá, si modernizar sus modelos de gestión. Sí, sin lugar a dudas, como el resto de empresas, nuestro país se enfrenta a retos muy importantes. España es bien conocido, y hace poco leía un artículo de un economista, luego por mí más admirado, Antón Costas, en el que hablaba de que uno de los graves problemas que tiene la economía española es la pequeña dimensión de la mayor parte de nuestras empresas. Hoy ya está muy claro que hay una enorme correlación entre determinados índices de competitividad y de eficiencia productiva en relación con el tamaño, entre otras cosas porque el desarrollo de la actividad de investigación y desarrollo, que hoy es capital para implementar procesos de innovación exitosos, se realizan en mayor medida, de una forma más favorable, en empresas de un determinado tamaño. Ese problema lo tienen también las cooperativas, lo tienen nuestras cooperativas, la dimensión, pero también los sistemas de gobernanza, unos sistemas de gobernanza más comprometidos con la modernización en lo que es la gestión de las empresas, y yo creo que eso ya se está haciendo. Afortunadamente estamos caminando en esa dirección. Hoy son temas que atraen mucho el interés de los líderes cooperativos, el que, cuando traemos expertos internacionales, hemos tenido ocasión de traer en la Universidad Politécnica de Valencia, junto con Cajamar, a señores como Josh Bigman, que fue el autor del mayor informe que ha hecho la Unión Europea sobre el cooperativismo agroalimentario, traernos a Akira Kurimoto, que ha sido vicepresidente de la Agencia Cooperativa Internacional, a Michael Cook, a Elena Garnesca de Nueva Zelanda, es decir, a los primeros espadas en el estudio de las cooperativas, y todos señalaban que el camino efectivamente es ir hacia empresas que puedan permitirnos competir mejor, y eso requiere de nuevos modelos de organización y también de nuevos modelos de gobierno. Y en este sentido, una cosa que yo señalo como muy positiva es que vi que había un enorme interés. Era muy fácil el encontrarnos con que en una convocatoria en pocas semanas teníamos a un centenar de líderes cooperativos en las aulas de la universidad, algo que no es desgraciadamente muy habitual, interesados por este tipo de temas. Entonces, por tanto, yo creo que estamos en el buen camino, pero es verdad que tenemos mucho territorio todavía por ocupar, en este caso, en cuanto a lo que es nuevos sistemas de gobierno y organización en las cooperativas, tomando un poco de referente a esos grandes líderes mundiales de las
mayores compañías cooperativas. Bueno, algo, señor Juliá, en lo que estaremos de acuerdo es que las cooperativas, las empresas de economía social fueron capaces de enfrentarse con solidez a la crisis de 2008. Ahora parece que estamos notando ciertas señales de alarma. ¿Estamos en el umbral de una nueva crisis? ¿Está usted preocupado? Bueno, los indicadores económicos testimonian que España, felizmente, a partir del 2014 inició un proceso de fuerte recuperación, con tasas de crecimiento del Producto Interior Bruto muy por encima de la media de la Unión Europea, pero es verdad que nos debe de, al menos llamar la atención pues que estos 2 últimos años se ha producido una disminución en esa tasa de crecimiento, que hemos bajado del 3 al 2,5% aproximadamente, y que todo parece manifestar que va a ser difícil sostenernos por encima del 2%, que como he sabido es una cifra un poco icónica en el sentido de que se habla de que es la que puede garantizar un crecimiento sostenido del empleo. En ese sentido, pues sí, debemos de estar preocupados, pero también es verdad que hay un factor positivo en el mundo agroalimentario, y es que pues en estos últimos 5 o 6 años ha habido un crecimiento de nuestra actividad exportadora, que hemos además internacionalizado esa actividad cada vez más. El grueso siempre ha estado en la Unión Europea, continúa estándolo, pero cada vez más hay un porcentaje mayor que va fuera de la Unión Europea, y preocupaciones existen porque efectivamente pues desde lo que han sido los procesos ahora en este momento en el caso de Estados Unidos con la fijación de fuertes aranceles a muchos de nuestros productos y ahora todavía la incertidumbre que lleva acompañado el Brexit, pues nos deben de preocupar, y en este sentido estoy preocupado. Pero es verdad que también confiado con que el buen hacer de nuestro potente sector agroalimentario y en especial de nuestras cooperativas agroalimentarias que se han volcado con el tema de la exportación, pues yo creo que hará que se superen esas dificultades, aparte que yo creo que hay una cosa que es bien clara, que el camino es inexorablemente a unos mercados cada vez más abiertos, por mucho que circunstancialmente algunos países operen con un sistema de protección que no es lo deseable para ninguno, ni siquiera para ellos. O sea, yo creo que en este caso, confiemos en que se vaya caminando hacia esos mercados más abiertos, porque yo creo que nosotros tenemos un enorme potencial, nuestro sector agroalimentario y nuestras cooperativas en particular, porque somos una de los mayores agriculturas, los mayores sectores agroalimentarios del mundo. O sea, España está entre las 8 mayores economías exportadoras agroalimentarias y la 4ª europea, y ya se ha consolidado. Yo creo que además pues ciertamente nuestras compañías nos podemos sentir orgullosas, ¿no?, de su devenir en los mercados agroalimentarios a nivel global. Bueno, ya que ha mencionado usted al Brexit, tras ese divorcio, ¿quién lo va a pasar peor? ¿El Reino Unido o Europa? Bueno, eso es una Europa de la UE, claro. Es una pregunta difícil. Yo creo que en mi opinión no es bueno ni para los británicos ni es bueno para Europa. El Reino Unido es un gran país, un país con una economía muy potente. Bueno, un universitario tiene que decir que su sistema universitario es un referente internacional, sin duda, con alguna de las mejores universidades que hay en el mundo y desde luego en Europa. Un país con una gran cultura, tradición, es un enorme atractivo,